¿Qué tal amigos y hermanos? Muy buenas noches. Ya estamos a finales de este año 2018, pues queremos dar muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Eh, Bendito sea el Señor porque nos ha permitido poder estar un año más. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un poquito sobre un tema que es bastante delicado y que por lo general no se toca en las congregaciones. De hecho, en las redes sociales he visto un poquito de desconocimiento sobre el tema, ya que obviamente pues hay personas que únicamente eh, comparten publicaciones y quizás no hay un fundamento bíblico para poder sostener o cómo poder comprender es que funciona el tema de los diezmos y las ofrendas. Es un tema bastante delicado, pues mire. Yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de poder asistir a diferentes iglesias y bueno, en base a lo que he visto y pues leyendo un poco las escrituras he podido entender y comprender ciertas situaciones. Pues espero que este estudio bíblico sea de gran bendición para usted y que le pueda servir únicamente como una guía, una opción, o más que todo es una opinión en cuanto a lo que yo he podido estudiar y comprender de las Sagradas Escrituras conforme se deben de realizar este tema del diezmos y las ofrendas. Mire, primeramente veamos de que hay una gran diferencia entre el diezmos y las ofrendas. O sea, la ofrenda como tal, como todos bien sabemos, pues la primera que hubo fue la de Caín y Abel, y por la situación que ustedes ya conocen que Caín mató a Abel, ¿verdad? Porque la ofrenda de Abel fue más importante porque él había dado sus primicias y pues la de Caín no cumplía eso, y ahí fue donde sucedió toda la situación. Entonces las ofrendas son muy diferentes al tema del diezmo. En este estudio bíblico vamos a tocar específicamente lo que corresponde al diezmo. Miren, yo me he dado cuenta de una situación bien importante, es de que, como bien dice en Oseas 4:6, dice, escuche bien esto, mire amigo y hermano, léalo y estudiémoslo juntamente para que usted saque sus propias conclusiones, porque este es el objetivo primordial. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es bien importante, amigo y hermano. Mire, este versículo realmente ha tocado mi vida porque yo he comprendido que la mayoría de personas, inclusive usted analícelo, solamente vamos a las congregaciones y únicamente vamos, nos sentamos, subimos y nos venimos. Realmente no estamos haciendo conforme a la palabra de Dios, que dice que hay que estudiar, hay que buscar el conocimiento. Entonces yo he decidido realmente iniciar estos estudios bíblicos conforme el Señor nos lo está solicitando, porque Él dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahí está en Oseas 4:6. Entonces comencemos a ver el tema. Mire, en las diferentes iglesias lo que yo he visto es de que ahí no enseña, o sea, realmente es que no hace un estudio bíblico sobre el tema del diezmo, y realmente se van prácticamente se van directamente a lo que es en la escritura, como está escrito como tal, ¿no? Entonces en las iglesias por alguna razón están obviando en cuanto al tema de la enseñanza y el conocimiento al pueblo, que es lo que nos está pidiendo aquí en Oseas 4:6. O sea, Dios nos dice que nosotros debemos de buscar el conocimiento, escudriñar sus escrituras para poder entender y que no seamos destruidos por falta de conocimiento y que no nos vayan a engañar. Entonces ese es el mayor problema. Mira, ahí inicia todo. O sea, hay una
no nos enseñan y más que todo se van directamente al grano. A ver, veamos, mira, veamos qué es lo que sí nos enseña. De hecho, primerito, nos enseña siempre el tema de Malaquías 3:8, vea su Biblia y estudie esta parte. Dice Malaquías 3:8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces ahí hay un punto bien importante, o sea que en Malaquías 3:8 Dios nos habla de que nosotros no tenemos que robar en cuanto a los diezmos y a las ofrendas. Fíjese bien. En el Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y así como se los leo yo, así es como enseñan en las congregaciones. O sea, no hay un estudio bíblico sobre el tema, sino vamos directamente a como está escrito ahí, y así se le da. Y bueno, así como se lo estoy yo diciendo a ustedes, pues obviamente hay que cumplirlo y hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un punto bien importante, mire amigo y estimado hermano. Estudiemos un poco el tema, porque de esto se trata el video. Aquí el tema está de que, como muchas personas dicen, es de que esto que está de Malaquías 3, del 8 al 10, lo de Proverbios 3:9, eso fue en el tiempo de la ley. Es el Antiguo Testamento, el tiempo de la ley, el cual específicamente es el pueblo de Israel. Fíjese que nosotros no somos el pueblo de Israel, obviamente, ¿verdad? Pero sí, directamente al pueblo de Israel. Fue lo que fue escrito en ese tiempo, y para ellos es a quien se les pidió directamente, ¿verdad? Lo interesante de aquí del tema, lo que me llama mucho la atención, es de que en las iglesias siempre se busca esta parte, pero no se tocan. Miren, es más o menos como algo exclusivo. O sea, de todo el tema de la ley y del pueblo de Israel, únicamente jalamos esta parte en cuanto al tema de los diezmos y las ofrendas, pero nunca tocamos también de que en el tiempo de la ley, por ejemplo, el tema de la circuncisión, el tema del día sábado, que es algo que yo siempre he peleado mucho, perdón, de los sacrificios de animales, y esos temas no se tocan, no se enseñan y se hacen a un lado. Entonces yo creo que si se debe de vivir o se lleva conforme a la ley, pues debe de hacerse así, ¿verdad? Debe también de tocarse el tema de la circuncisión, el tema de los sábados que deben de respetarse, y el tema de los sacrificios de animales. Perfecto. Vamos desarrollando el tema, miren, porque este es un tema bien, bien complejo y bien interesante. Entonces quedamos de que en cuanto al tema de los diezmos y de las ofrendas, ese fue para el tiempo de la ley, exclusivamente para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero aún así hay cosas de la ley del Antiguo Testamento que no las hacemos. Entonces ahí, ¿qué está pasando, verdad? Ahí se lo dejo para que usted lo analice. Pero veamos, miren lo interesante del caso. ¿Qué es lo que ellos deberían de enseñarnos realmente sobre el tema del diezmo? Sobre el diezmo. Miren, el diezmo fue instituido mucho más antes que en el tiempo de la ley mosaica. El diezmo, lo primerito que se encuentra en las Sagradas Escrituras, habla en la parte de Jacob, donde dice que: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios.
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti. Y eso fue mucho más antes, imagínense. Es donde primero se toca el diezmo. Y fue mucho más antes, mucho más antes que la ley y del pueblo de Israel, porque esto es mucho más antes que la época de Abraham, imagínense. Veamos en Hebreos 7, mire qué dice. Qué bonito, señores. Es que, ¿saben cuál es el problema? Es que nosotros no escudriñamos las escrituras, leamos la Biblia. Ahí está la palabra del Señor y ahí vamos a aprender realmente cómo son todos los temas y cómo Dios va a hablar con nosotros. Dice en Hebreos 7:7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Oiga bien esto, hermano y amigo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Quiere decir, hermanos y amigos, de que Melquisedec es el mismo Dios vivo, imagínense, que no tiene padre ni madre, no tiene genealogía, no tiene descendencia. Dice que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre, dice. O sea que Abraham fue quien le dio sus diezmos de sus victorias a Melquisedec, al Dios vivo. Y esto sucedió mucho más antes que en la época de la ley y del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, si entendemos claramente aquí, miren, hermanos, el diezmo es algo que Dios estableció con Abraham. Eso dejémoslo bien claro, o sea, el diezmo es algo que Dios ha establecido. Y se lo estableció a Abraham y Jacob, mucho más antes Jacob, se lo había prometido al Señor, sus diezmos, aunque en las escrituras no dice si lo cumplió o no, pero más bien fue una promesa que él hizo. Si Dios lo prosperaba, así también Jacob le iba a dar los diezmos al Señor. Entonces vayamos desarrollando un poquito el tema. Veamos en Génesis 14:20, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea que los enemigos de Abraham fueron entregados y Abraham le dio el diezmo de todo lo que ellos sabían, del botín, así está escrito en la Biblia. Entonces, de todo eso Abraham le dio sus diezmos. Ok, entonces, ¿cuál es la conclusión? Mire, según las escrituras de este tema bíblico, el diezmo no solo es para el pueblo de Israel, como algunos dicen, que el diezmo fue instituido para la ley y para el pueblo de Israel. Muchos afirman eso, pero no es así porque Abraham dio su diezmo antes, mucho tiempo más atrás, y todavía Jacob antes, todavía él había hecho su promesa de dar el diezmo. Entonces, no es tan así. Ahora, si nos vamos en el tiempo de la ley y el tiempo de Israel, miren, hay algo bien interesante aquí, amigos y hermanos. En ese tiempo de lo que estábamos hablando de Malaquías, resulta que el diezmo se daba exclusivamente, para los levitas, o sea, los descendientes de Levi, y para los sacerdotes, porque era gente que se dedicaba a lo que es las ordenanzas y el servicio al Señor. Entonces, Dios estableció esto para que se pudieran sostener los sacerdotes y pudieran servir, porque tenían que dedicarse en tiempo completo a las cosas del Señor. Pero eso fue establecido en el tiempo de la ley, fíjese bien, eso es bien importante que lo sigo aquí enfatizando. Entonces, realmente, y
se tenía que dar por medio de, como bien lo dice aquí, lo que estábamos hablando aquí en Malaquías. Vamos a retroceder un poco. Ok. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Mira, otra cosa importante. Tampoco se hablaba de dinero en efectivo, o sea, dinero, hablemos pesos mexicanos, quetzales o dólares en Estados Unidos. Se hablaba sobre que se llevara alimento a la casa. Probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de la ley, se le daba a los levitas, a los sacerdotes, se le daba alimentos para el alfolí, pues que era un lugar donde había que llevar toda la clase de alimentos para que no faltara alimentos en la casa del Señor. No estamos hablando sobre cuestiones de dinero, mucho ojo con eso. Ok, continuemos. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Mire, conforme el tiempo hay una problemática grande. Lo que sucede está de que desafortunadamente en el Evangelio, como está escrito, realmente la palabra del Señor es infalible, ¿verdad? Siempre se va a cumplir. Resulta de que, bueno, ya hoy en la época, ya veo con el famoso personaje de allá de mi pueblo, ¿verdad? Ahí donde nació, en mi pueblo, en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala. Pues miren, con su gran idea del evangelio, la prosperidad y toda esa gran mentira, ¿verdad? De que comienzan a hacer mercaderes del evangelio y que por medio del evangelio y dando dinero la gente va a recibir un montón de cosas, y eso es una gran mentira, ¿verdad? Pero es por lo mismo, porque el pueblo no lee las escrituras del Señor. Entonces vamos a leer un poquito sobre esa problemática. Miren, dice en 2 de Pedro, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, óigase bien, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miren lo que dice en este es 13, 25, 27. Este Levítico, Deuteronomio, dice 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces lo declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Y aquí está en la palabra, está claro, mire. En este tiempo obviamente van a haber falsos profetas, falsos maestros, que realmente, como está en la escritura del Señor, pues únicamente utilizarán, dice, y por abrirse harán mercadería de vosotros. Fíjese bien, esa palabra es tremenda, la del Señor. O sea que habrá gente que realmente se va a aprovechar del evangelio para nos van a hacer como mercaderías, dice, o sea, van a tener beneficios. Ya que una mercadería es un producto que se vende para obtener un beneficio económico. Entonces aquí está claro, se vende el evangelio y se obtiene dinero. Pero eso sí, en la palabra del Señor está claro, ellos tendrán, o es más bien, ya tienen su recompensa establecida, ¿verdad? Y eso sucede, eso ya sucedió y seguirá sucediendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Donde usted vea amigo y estimado hermano, donde alguien se ponga ahí de que sí, que mire, que usted venga a dejar dinero y que por medio del dinero usted va a recibir su prosperidad, falso, pura mentira. No caiga en esas trampas. Ok, veamos. Si vemos aquí, si ya estamos hablando en cuanto al tema de la ley, que de Israel, que del Antiguo Testamento y todo. Ahora veamos cómo funciona Jesús. Mire, Jesús vino a abolir prácticamente la ley. Miren algo bien importante. Dice, Jesús
no abolió directamente, porque él jamás dijo que el diezmo no era bueno, o sea, no dijo eso, pero sí hizo énfasis en el cambio, porque Jesús es el cambio. Cuando Jesús viva en tu corazón, va a haber un cambio en tu vida. Si no, allá mis queridos amigos de allá de Coatepeque, pues qué dirán ahora, pues después de que me conocían como era, ¿verdad? Entonces, pues Jesucristo hace ese cambio, amigos y estimados hermanos. A ver, leamos un poquito la palabra del Señor. Dice en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mire qué interesante lo que Jesús dice. Le dice a los fariseos: ¿ustedes por qué se preocupan tanto por el diezmo? Y es claramente, no dice diezmo de dinero, dice diezmo de la menta, el eneldo y el comino, que son productos. ¿Por qué te preocupáis tanto por eso? Y realmente, y dejáis lo más importante, dice, de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y por eso Jesucristo es tan lindo y hermoso, porque Él vino a abolir la ley de alguna manera, y nos vino como que a renovar nuevas cosas que son más importantes, porque para Él es más importante ser justo, ser misericordioso con las personas, y la fe que tenemos con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está? O sea, para Él es más importante esto que el tema del diezmo. Ojo, ahí está claro, léalo, está en Mateo 23. Entonces, miren, estimados amigos y hermanos, vamos a leer, me voy a ir a la conclusión ya del tema. Usted saque sus conclusiones, yo solo voy a dar mi conclusión, y de lo que he podido estudiar, y de lo que Dios me ha podido enseñar. Les voy a leer un poquito sobre 2 de Corintios 9:7. Dice, eso ya del Nuevo Testamento: cada uno de conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que hayan también cambio de ley. Ok, ahorita vamos a tocar ese tema, amigo. Del primero de 2 Corintios 9:7, se refiere que ahora nosotros tenemos que dar. Miren, es que eso así es, o sea, ese sí uno de mis fundamentos principales que yo tengo en mi corazón ahora. O sea, demos con nuestro corazón, demos con alegría. No nos fijemos en que si usted va a dar algo, en la iglesia, no se fije si si el pastor va a hacer o que no va a hacer, o que si es para no. Usted no se fije en eso. Usted délo con su corazón, délo con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Porque ahora es una relación, miren, ahora ya no es una cuestión de imposición, sino ahora es una relación noble que tiene uno con Dios. Y conforme Dios obra en su corazón, así usted va a dar. Entonces usted dé conforme se dé a su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Eso es bien importante ahora en nuestros tiempos. Veamos esta otra parte también en mi conclusión. Miren, Hebreos 7:12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Esto está claramente, mire, antes, como lo leímos anteriormente, pues estaban los levitas y el sacerdocio. Ahora vino Jesucristo y Jesucristo cambió la ley. Entonces dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambiado la ley. Jesucristo cambió la ley. y mire qué interesante, o sea, antes te obligaban a pagar el diezmo, obligatorio. Ahora Jesucristo dice: dé con su corazón. Da con tu corazón, da con corazón alegre, dalo. Aunque Jesucristo no lo abole, eso sí seamos claros, pero sí dice: hay que darlo con corazón. Y mira, aquí viene lo más importante que a mí más me ha impactado. Léalo, dice, mire, Apocalipsis 1:6 dice. Esto es muy importante, mire. Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién? Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que pasa es que en las iglesias nos enseñan de que
de que bueno, el diezmo y las ofrendas es para el levita, a los sacerdotes. Y entonces, pero realmente en este tiempo yo no entiendo ese tema, que porque ahora el pastor toma el pastoreo toma, es parte también del tema del diezmo, entonces no tiene ninguna relación bíblicamente. Y además de eso, ya en el Apocalipsis Jesús dice de que nosotros somos ahora los sacerdotes, imagínense. O sea, me queda bien claro que ahora usted que está ahí sentado, usted es ya un sacerdote según Jesucristo. Y Jesús puede tener un propósito grande en su vida. Y usted puede, ya como sacerdote, puede también, obviamente, obtener los beneficios del Señor. Pero debe de tener en cuenta algo importante, de que el que tiene a Dios en su corazón jamás ve el dinero, jamás lo va a ver, sino lo que ve realmente es el amor y el tiempo que le va a dedicar al Señor. Veamos en Hechos 8:20, dice: entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y es increíble, mire, toda esa gente que yo he visto aquí en las iglesias, he visto que vienen predicadores de otros países y vienen con la prosperidad de que venga a dejarnos todo su dinero. Entre más dinero venga a dejarnos usted, más bendición va a recibir el Señor, porque es un pacto con Él. Y en la escritura está claro, o sea, ¿por qué no leen Hechos 8:20? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Terrible, o sea, es terrible lo que están haciendo realmente. Pero bueno, ya ellos pues tendrán que entregar sus cuentas, ¿verdad? Bueno, otra cosa importante, miren. En las iglesias, por lo general, los diezmos, una iglesia le da cobertura a otra iglesia, entonces una iglesia le tiene que diezmar a la otra y a la otra y a la otra, para arriba. Entonces quiere decir que los que están hasta arriba, imagínense, el que tenga 10 iglesias pues va a recibir 10 veces el diezmo de 10 iglesias, y así es como funciona esta situación. Por eso hay que tener mucho cuidado, estimado amigo, estimado hermano, pero se lo digo porque así funciona este tema. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con este estudio? ¿O qué es lo que estoy haciendo yo? Miren, les voy a dar mi opinión, cómo es que hago yo y cómo es que trabajo y cómo es que Dios ha puesto en mi corazón. Miren, a mí me queda claro, porque en los tiempos de antes era muy fácil que se reunieran las personas al campo, como en la iglesia primitiva de Jesucristo y los discípulos cuando se inició, pues se predicaba el evangelio afuera, ¿no? Hoy en día ya es bien difícil, hoy en día pues inclusive la ley establece que hay que tener permisos, etcétera, etcétera, entonces es muy complicado. Así de que hay que tener dinero realmente, hay que tener dinero para los templos, pagar la luz, pagar la renta, y todos los servicios y todos los gastos que hay que tener. Entonces yo lo entiendo, entonces usted como miembro de una iglesia debe de diezmar, pero conforme su corazón, no que se lo imponga, sino debe ser algo que usted lo dé con todo su amor hacia Dios, para la obra del Señor. Porque acuérdese que Melquisedec, Él es el Dios vivo y a Él es el que da el diezmo. Entonces usted dé su diezmo por el amor a Melquisedec y al Dios vivo que siempre hay. El diezmo es algo que es bendecido y que yo estoy aceptando que Dios me está dando las bendiciones, porque yo del diezmo que lo da el Señor, lo que Dios me da. O sea, imagínate, yo gano 100 pesos en algo, pues le doy 10 pesos, y si Dios no me diera nada, pues ¿cómo voy a dar, no? Entonces hay que darlo. Y por último quiero dejarles esto, miren, no necesariamente usted déle el diezmo al pastor de su iglesia, déle el diezmo si usted ve que en sus pastores de su iglesia es una persona que tiene dinero y muchas cosas y no le sirve, y usted ve que no cumple las cosas, y porque el deber del pastor es también ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, y ve que no funciona, acuérdese que el diezmo no es del pastor, sino el diezmo es de Dios, es de Melquisedec. Entonces déselo a otro pastor de otra iglesia que sí lo necesite. Dele su diezmo a un siervo, siempre que sea siervo del Señor. Dele el dinero porque es de Dios. A un siervo de una iglesia pequeña vaya a dejárselo. Y acuérdese que ese es un pacto que hay entre usted y el Señor. Que Dios me lo bendiga mucho. Son promesas. El diezmo es una promesa de Diezme.
y denme con su corazón. Espero que este estudio bíblico le haya servido para su gran bendición. Cuídense mucho, Dios los bendiga. De su amigo Giovanni Arana.